Cruz. Saludamos con nuestro primer invitado en esta mañana. Le damos la cordial bienvenida al economista Ricardo Patiño, asambleísta electo por Guayas de la Revolución Ciudadana, y con él vamos a hacer un análisis del debate y la situación del país. ¿Cómo está, economista? Bienvenido a Ecuador en Directo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un gusto de saludarlos, de estar con ustedes aquí y de conversar con nuestro pueblo sobre lo que ayer pasó. A mí me dejó realmente impresionado, Luisa, cuando lo puso en su lugar a este señor que tenemos lamentablemente de presidente. A mí me respetas. Yo creo que con ese a mí me respetas, majadero, lo puso en su lugar y reivindicó a tantas mujeres que él ha agredido impunemente. Y las detalló, Luisa. A su propia familia, que la ha maltratado. A las mujeres, a los hombres no los maltrata. A su propia ministra, a la vicepresidenta de la República, a todos, a todas las mujeres. Él le dijo, a mí me respetas, majadero. Yo creo que ese es el resumen del debate, porque después todo lo otro fueron una serie de aclaraciones que el tipo quería dar, que quería hacer, y entre otras cosas dijo lo que tú acabas de decir, Carla. Ya cuando, eso es lo bueno de las preguntas cerradas. A ver, usted le va a cobrar los 94 millones de dólares que su familia debe, ¿le va a cobrar? Diga sí o no. Y dijo, no, no le voy a cobrar. Entonces el presidente de la República, que para violar la Constitución se siente con el derecho, que no cumple con la ley, que agrede a quien le da la gana, que viola los convenios internacionales, que hace todo lo que le da la gana, no puede decirle al director del SRI, cóbrele, señor, cóbrele, si señor no quiere pagar. Pero una cosa interesante, se está discutiendo mucho ahorita quién ganó el debate y quién no ganó el debate. Y puede ser, las personas que contestan eso pueden ser muy subjetivas, digamos. Si me preguntas a mí, yo voy a decir que Luisa ganó el debate, soy miembro de su equipo. Si le preguntas a alguien de Daniel Noboa, voy a decir que Daniel Noboa ganó. Pero aquí está una cosa que de aquellos que son muy, digamos, que ven las cosas desde un punto de vista muy objetivo, digamos, ¿no? Y son las apuestas. Ustedes saben que en el mundo de las apuestas, la gente vota, la gente apuesta a ver quién va a ganar. ¿Quién va a ganar una carrera? ¿Quién va a ganar una elección? ¿Quién va a ganar lo que fuera? Se apuesta de todo. ¿Sabes que hay gente que le encanta apostar? Va a los casinos. Bueno, en el mundo de las apuestas, ayer cuando comenzó el debate a las 8 en punto, digamos, los que votaban a favor de Luisa, estamos hablando de los grandes empresarios del mundo que apuestan millones de dólares, estaba aproximadamente en 53 por Luisa y 47 por Noboa. Cuando comenzaron, 53 a 47. Ya a las 10 de la noche, Luisa estaba en el 65% y Noboa había bajado al 35%. O sea, esa es la diferencia. En el mundo de las apuestas. En el mundo de las apuestas, aquí está. Miren, el azul es el de Luisa y el rojo. Y algunos ganaron plata. No, es que no es que ahí ganan. Eso son las apuestas que se siguen acumulando hasta el día de las elecciones. Es hasta el día claro, de las elecciones. esta no es una encuesta entre los apostantes. No es una encuesta entre los apostantes, entre los que apuestan, sino que es las apuestas que se dieron ayer. Cada vez más gente apuesta por ella porque evidentemente se nota que estamos ante una estadista. Y por un lado, y por otro lado estamos ante un burlón que no tiene cosas que decir y que además cae cada vez más en sus mentiras. Eso fue muy bueno también cuando Luisa de entrada dijo, aquí estoy yo, soy una madre soltera, tengo hijos, soy una mujer trabajadora con experiencia, y este señor que está al lado mío es un señor que ya dijo en toda la campaña anterior mentiras, que no las cumplió, y ahora va a seguir diciendo mentiras, no le creamos. Ahora, pero asambleísta, más allá de las apuestas y como usted decía, ¿no? Del sentimentalismo que hay por quien comulgue o no con determinada visión, partido político o candidato, podríamos decir que ayer también ganó el país y también gana esa parte de la población indecisa al
término de que Luisa González sea bastante técnica y demuestre con cifras los incumplimientos. Sí, claro. Pero además se los fue diciendo uno por uno. Y este señor no pudo desmentirlo porque era imposible. Solamente hablaba en términos muy generales de las cosas. Yo creo que es importante las cosas que pudo decirle y que Luisa se lo dijo. Todas las ofertas incumplidas. O sea, una cosa son las ofertas incumplidas y otra cosa es el desastre que tiene además como país. Las ofertas incumplidas, se lo dijo. Usted dijo que todos los jóvenes entrarían a la universidad. Ya, y dio la cifra de eso que no pasó. Dijo que iba a reducir el precio de la electricidad y los combustibles. Fue lo contrario. Que iba a aumentar la pensión jubilar a muchísimos adultos mayores, jubilados o que iban a jubilarse, que iba la pensión jubilar a ser del salario básico unificado. Jamás cumplió, ni siquiera dio una explicación, nada. Que no iba a aumentar los impuestos, los aumentó desde hace mucho tiempo que no se aumentaban los impuestos del IVA del 12 al 15%, que iba a reducir las muertes violentas, 50% en el primer año, así lo dijo, 50% y casi a cero en el segundo año. Ya sabemos que lo que ha hecho es aumentar las muertes violentas. 60.000 nuevos empleos juveniles se redujo según el propio Seguro Social, de lo que digamos, Seguro Social, donde él tiene un representante directo, y después vamos a hablar de esas ofertas que nos está haciendo de destruir la jubilación y mandarnos a 70 años para jubilar. Dijo que iba a crear 60.000 nuevos empleos y se han reducido en 28.000. Que iba a dar una solución al problema eléctrico en 9 meses y que iba a traer cárceles barcazas a 80 millas de la costa. Todo esto que dijo, lo dijo una a una cada una de estas decisiones, estas ofertas, y todas las incumplió. No pudo responder absolutamente nada. Por eso es importante saber que todo lo que pudo haber dicho, que además ya ni me acuerdo porque estaba tan confundido, estaba tan despistado, que esa es otra cosa que también le dijo Luisa, o sea, enfóquese. O sea, yo creo que es difícil que usted se pueda concentrar porque hay un problema también que tiene que ver con las drogas, que ya no afecta solamente a la población, sino también a esas personas. Y le dijo, ojalá al salir de aquí nos haga un examen antidoping, pero no se podía ni enfocar. Tanto es así que cuando Luisa hizo un comentario y le dijeron a Noboa que intervenga, él dijo, no entendí la pregunta. Ya se parecía, ¿cómo se llama este? Bolívar Armijo. Y la gente lo tomó así. Sí, ¿no? Repítame la pregunta. ¿Qué fue lo que preguntó? No, si no preguntó, ella intervino nomás. Ya, está bien. Voy otra vez por otro tema. O sea, es un tipo que ni siquiera se puede concentrar. Estamos realmente en un grave riesgo como país. Economista, pero él pasaba con los documentos que miraba, que no sé si estaba nervioso o se le perdieron los papeles o el guión. Es que es difícil una persona que tiene tantas culpas poderse concentrar, porque no tienes, o sea, no te sientes con autoridad para hablar y para decir lo que hiciste, como cuando sabes que no has hecho nada, cuando sabes que lo que has hecho es enriquecer a tu familia y no más. No tiene argumentos. Cuando además has tenido que dar marcha atrás en cosas tan importantes como el tema de la viña en Olón, cuando le descubrieron que iba a acabar con los manglares, el que se decía ambientalista y que iba a beneficiar a su familia con eso, tuvo que dar marcha atrás. Cuando dijo lo de Sacha, voy a entregar Sacha a una empresa, y después se descubrió que el teléfono de esa empresa era el mismo del ordeño de su familia, y entonces rápidamente dijo, no, ya no olvídense, pónganme $1.500 millones mañana, si no ya no se los doy. O sea, sabiendo que no iba a poder ser posible, y dio marcha atrás. Es como que a un ladrón lo encuentren en la calle con una pistola cerca de las posibles víctimas, y la policía lo encuentre, y entonces ¿qué dice? No, yo tenía la pistola, la estaba limpiando, la pistola no iba a dispararle a nadie. Esto es lo que pasa cuando un gobierno, cosas tan importantes como afectar a una zona protegida como Olón, o entregar la joya del corona, que es Sacha, lo descubre en medio camino y tiene que dar marcha atrás. Esto es lo que ha pasado con este gobierno. Bueno, yo creo que ya todo se puede decir de un gobierno como este, pero lo bueno es que pudimos encontrar a Luisa como una mujer preparada, una mujer con carácter, una mujer lista para asumir el gobierno, para superar los problemas que este pésimo gobernante nos está dejando,
y superarlo en los temas fundamentales sobre los que hablo con claridad. Seguridad, empleo, seguridad social, salud, educación. Y tenemos por lo menos ahora, yo creo que ya el pueblo ecuatoriano ha podido ver, sí, tenemos esperanza, tenemos una líder, una mujer con carácter, con convicción, sensible, con capacidad de conducir este país hacia el progreso, hacia la equidad. Asambleísta, pero algo súper importante también es que la candidata Luisa González supo debatir frente a los ataques y a esos cucos que ha venido creando esta derecha durante estos tiempos, como la desdolarización. Fue bastante clara y bastante enfática en decir que el dólar se mantiene y que no ha sido solamente en este gobierno, sino que hace 10 años también se reforzó, se fortaleció el dólar. Yo creo que eso también a la gente le deja un poco esa tranquilidad y esa seguridad de la narrativa que ha querido imponer pues el gobierno de Daniel Noboa de la desdolarización. Los dos cucos, que va a quitar el dólar y que vamos a hacer como Venezuela. Que va a quitar el dólar, yo creo que Luisa fue clarísima, lo ha dicho siempre, sin lugar a dudas, sin ambajes, el dólar se va a mantener. Pero hay otra indicación que es muy importante. Estuvimos 10 años en el gobierno, Luisa fue funcionaria importante, muy importante del gobierno, jefa de gabinete. Y nunca se nos ocurrió, nunca tomamos ninguna medida que pudiera afectar la dolarización, todo lo contrario. Tomamos medidas para fortalecerla siempre. Entonces en eso yo creo que es claro. Y respecto a que vamos a parecernos a Venezuela, que es el mismo cuco que nos quieren meter, yo creo que lamentablemente el gobierno de Noboa nos ha hecho parecer cada vez más a Haití, lamentablemente tengo que decirlo. O sea, el nivel de inseguridad que vive Haití, uno de los países más violentos y más peligrosos del mundo, es en el que nosotros estamos. Yo creo que Haití incluso es más seguro ya que el Ecuador, así de grave. Y estamos hablando de temas que son fundamentales, porque el tema de la seguridad, yo digo personalmente que incluso puede ser más importante que el de la economía, porque tú puedes estar relativamente con una economía que anda suave, que no crece mucho, pero si tienes seguridad, tu vida es distinta. Puedes tener una economía que marche más o menos bien, pero si tú tienes miedo de salir a la calle, si tú tienes miedo de que cuando salen tus hijos no regresen porque los maten, yo creo que la situación es lo peor que puede pasarle. Y a eso nos ha llevado este gobierno, que ofreció que en un año iba a reducir las muertes violentas en el 50% y que al término de su periodo iba a estar, así dijo, prácticamente en cero. En cero está el resultado de lo que él ha tenido. Para la mayoría de la población la economía anda mal, pero para el sector financiero le va muy bien. La banca ha ganado utilidades récords en estos últimos años. Y ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puede? ¿Será que está lavando dinero la banca? Sí, pues que no hay duda. Lo ha dicho el propio Noboa. ¿Y por ahí no viene la violencia? Claro, por supuesto, lo ha dicho el propio Noboa. O sea, dice él, ya no somos nosotros, de que hay 4.000 millones de dólares de lavado. No sabemos si él conoce muy bien la información, pero seguramente será más. Si él dice que son 4.000, que es banquero además, no olvidemos 30.000 me parece que dijo el otro día. Sí, pero ¿qué dije? 4.000, no, 30.000. ¿Ya? Cualquier valor que sea, es un valor muy alto. No olvidemos que la economía ecuatoriana tiene un PIB, un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares. De eso? Estamos hablando, a eso le corresponde a la Superintendencia de Bancos y a la UAFE, a la Unidad de Análisis Financiero. Y ya sabemos cómo han desmantelado la UAFE. Así es. No sirve para nada. Sirve solamente para perseguir a políticos. El director de la UAFE es Mandrake, tiene 5 cargos. Así es. Por supuesto que no hace ninguno bien, porque no lo quieren hacer bien. Este es el problema. O sea, están lavando dinero y por eso se entiende que a la banca le va tan bien cuando a los negocios les va tan mal. Si a los negocios les va mal, no podría irle bien al sector financiero, porque no tendría cómo estar recibiendo rentabilidad de empresas a las que les está yendo mal. Hay que decir, estos datos son fulminantes. El Producto Interno Bruto en los últimos 3 trimestres ha decrecido, no ha crecido. El sector industrial, el sector de la construcción y la inversión privada ha decrecido en el último año. Cada trimestre sigue decreciendo. Tenemos entonces una economía que está arruinándose como consecuencia de que lo único que les importa
es pagar la deuda externa y no les importa lo que está pasando con la sociedad ecuatoriana. No hay ningún estímulo del Estado. Cuando tú tienes una economía que está en depresión, el Estado tiene que cumplir. Son normas básicas del pensamiento keynesiano, ni siquiera estoy hablando de ningún pensamiento socialista. Estoy hablando de un economista inglés que en la depresión del 29 en el mundo les dijo a los capitalistas: señores, por favor, ya olvídense del libre mercado. No, el libre mercado lo que hace en el momento de crisis es acabar de arruinar el país. Pongan dinero del Estado para contratar gente, para hacer obra pública, y eso va a dinamizar la economía. Eso todavía no lo entienden. Están todavía pensando en hace 2 siglos. Y lo que tienen que hacer, y eso lo planteó Luisa, es lo que tiene que hacer el Estado en este momento para recuperar la economía, es invertir públicamente. Por un lado, desde el Estado directamente, hacer obra pública. Pero por otro lado también estimular la inversión privada a través de los créditos que la banca pública puede dar, y que también, bajando el tipo de interés, la banca pública, como lo ha dicho con claridad, con cifras, Luisa, ayer, con cifras, 7.5% de tasa de interés para las actividades empresariales, y para las pequeñas unidades productivas, menos del 5% de tasa de interés. Con eso también generas una competencia en el mercado y estimulas que el sector privado, que el banquero privado, reduzca las tasas de interés y se estimule la economía. Cosas muy concretas dichas por Luisa, que pueden permitir recuperar la economía de este país lo más pronto posible. Más allá de que, por supuesto, lo primero que hay que hacer y lo más urgente son las medidas para darle seguridad al país, sobre las que también Luisa fue perfectamente clara en el debate de ayer. Y para dar seguridad hay que combatir las causas de la inseguridad. Así es. Entre ellas, no achicando el tamaño del Estado. Claro, entre ellas no despidiendo más gente, dando empleo, el plan de mi primer empleo. Obra pública. Sí, pero además mi primer empleo, además de la obra pública, además de un equipo de gente que ayuda al tema de la seguridad en los barrios, además de 50.000 jóvenes, 50.000 jóvenes. No olvidemos que este gobierno, en el periodo de este gobierno, 28.000 jóvenes de menos de 30 años fueron sacados de la seguridad social, o sea, perdieron su empleo. Nosotros vamos a dar 50.000 empleos, que se lo planteamos que lo dé el sector privado, pero pagando el 50%, o sea, la mitad del salario por parte del Estado. Créditos para 20.000 mujeres jefas de hogar, créditos para jóvenes que emprendan, digamos, de manera personal o en forma colectiva. Estamos hablando de recuperar inmediatamente la economía, no a 4 años plazo, no. Inmediatamente eso es posible hacerlo. Y otra cosa fundamental, para que además nuestros chicos, nuestros jóvenes no anden por malos caminos, es ofrecer inmediatamente solucionar lo que ofreció Noboa y no lo cumplió, que es la alternativa de que se puedan entrar a estudiar a la universidad todos los bachilleres, que entren inmediatamente a una especie de propedéutico, de preuniversitario, de tal manera que 150.000 jóvenes que han salido del bachillerato puedan inmediatamente, a través de una capacitación previa de 6 meses, entrar a la universidad. Esas alternativas concretas le van a dar al fin seguridad a nuestras familias y también oportunidades de tener ingresos. Pero eso significa más presupuesto para la universidad pública, ¿no? Por supuesto, que ha sido reducido flagrantemente por este gobierno. Las cifras son claras, no las tengo aquí en este momento, pero todas las universidades, a todas se les redujo el presupuesto. Y una de las cosas que dijo Luisa, particularmente en Guayaquil, para Guayaquil, decía claramente: voy a aumentar el presupuesto para que solo en la Universidad de Guayaquil inmediatamente pueda aumentarse el cupo en 10.000 nuevos estudiantes. Qué importante, porque desde el gobierno de Lenín Moreno le metieron la mano a la universidad pública, y una de las que más sufrió esas consecuencias fue la Universidad de Guayaquil. Y pusieron intervención. Como interventor. Llevaron a la intervención de las universidades privadas. Así es, eso no nos podemos olvidar de aquello. Ahora, asambleísta, ya inició ya oficialmente la segunda vuelta electoral. ¿Cómo ven ustedes los apoyos que se han sumado a la candidata Luisa González, sobre todo ya después de que se dio el debate y ya vemos en firme y con claridad sus propuestas? Sí, es muy, pero muy significativo el hecho de que las organizaciones que alrededor de Pachacuti, de la CONAIE, de los pueblos
afro, del pueblo montubio, del movimiento indígena, han ofrecido, han manifestado claramente que no votarán por la derecha, que no votarán por Noboa, que todo lo que está haciendo Noboa los ha perjudicado y que le plantean, no han dicho abiertamente que van a votar por Luisa, aunque algunos sí, pero que plantean fundamentalmente una serie de alternativas, de propuestas, que Luisa González las ha contestado señalando que en su inmensa mayoría coinciden con el plan de gobierno que la Revolución Ciudadana ha presentado. De tal manera que confiamos en que eso va a significar una importante apoyo, un importante aporte para la candidatura de Luisa González. Por otro lado, ¿esta semana se reúne con Leonidas Issa o representantes de la CONAIE, la candidata? Entiendo que están programándose reuniones, no conozco el detalle, pero lo importante es que hay un ánimo muy considerable de la población y de los sectores medios. Yo creo que los sectores medios también, estamos hablando de gremios de profesionales, de pequeños y medianos empresarios, de población, de estudiantes, que estaban posiblemente con dudas en la primera vuelta, y yo creo que ahora se están despejando, especialmente yo creo que con el debate las cosas quedaron absolutamente despejadas. Tanto es así que las encuestas últimas, estamos hablando de las encuestas más serias que hay en el país, revelan que el nivel de apoyo hacia Luisa González ha crecido y la diferencia con Noboa es del 7%. Inicialmente, cuando recién terminó la primera vuelta, la diferencia era solamente del 2% a favor de Luisa, y ese apoyo a favor, esa diferencia por encima de Noboa está en el 7%. No nos vamos a confiar con eso, hay que trabajar muy bien la campaña, hay que evitar, hay que saber responder los golpes sucios, la campaña sucia. Ya sabemos que van a continuar haciéndola, pero no se olviden la pancarta que pusieron afuera del Yeyo Uraga en la primera vuelta, diciendo que Luisa planteaba que ahí se iba a poner una cárcel y sacar el estadio. Ese tipo de campaña sucia va a continuar, así que por eso también decirle a la ciudadanía, por favor, estemos atentos, no comamos cuentos. Ayer lo dijo con sus palabras Luisa, no comamos cuentos. Ese cuento ya mataron a alguien hace pocos días, a una persona en Chone. Cuidado. Salieron a acusar a la Revolución Ciudadana. Inmediatamente comenzaron a acusarnos a nosotros. O sea, nosotros manos más limpias no podemos tener. Gente más pacífica no podemos ser. Somos fuertes y firmes para la confrontación, por supuesto, pero en lo personal somos incapaces de afectar personalmente, físicamente a nadie. Y sin embargo, nos acusan de cualquier cosa. Mataron a una persona que entiendo que era un representante de ADN, y lo sentimos mucho porque además era familiar de Luisa González, era muy cercano a la familia de Luisa González. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de imaginar esas cosas que siempre tratan de atacarnos, tratan de asignarnos a nosotros. Vamos a ver las propuestas. Yo creo que es muy importante que el pueblo ecuatoriano siga revisando las propuestas, sigue también dándose cuenta de las cosas que están pasando en el país actualmente. No nos podemos engañar. Ya ha sido un año y medio de gobierno, de un gobierno indolente, de un gobierno incapaz, de un gobierno de gente sin preparación, improvisado, pero especialmente yo digo indolente. Ustedes lo decían cuando comenzó esta entrevista. El pueblo de Esmeraldas al menos merecía una visita, aunque sea con las manos vacías, que vaya a abrazar a la población que ha sido afectada por lo que el gobierno ha dicho que es un atentado y que los técnicos le han desmentido diciendo que no se trató de un atentado, sino de un deslizamiento de tierra. Para él todo es sabotaje, asambleísta. Sí. Asambleísta, una pregunta. Una vez más, el presidente Noboa en el debate puso sobre la mesa a Aquiles Álvarez. Le pregunto porque usted es asambleísta, ¿no? Justamente por Guayas y parte del distrito de esta ciudad. Lo pone sobre la mesa, lo acusa, haciendo de lado pues las denuncias de Petro Noboa. Aquí el más perjudicado va a ser Guayaquil, sin duda alguna.
con esta disputa. ¿Usted cree que él va a seguir poniendo sobre la mesa sus intereses personales, su disputa frente a un alcalde que lo acusa incluso de financiar campaña cuando tiene pues 8 meses sus negocios personales y familiares cerrados? Es penoso que una acusación sin fundamento que le he hecho contra Aquiles Álvarez la siga manifestando, cuando es claro que el negocio de Petro no va de su hermano, con quien él dijo que había almorzado hace pocos días. Que no desmintió absolutamente nada. Que no desmintió, así como tampoco desmintió que la empresa Trading, Novoa Trading, es de su familia y que está demostrado públicamente que ha exportado banano con droga o droga con banano en el año 2020, en el 2022 y en el 2024, ¿ya? De eso debería de preocuparse, no de perseguir a un alcalde que ha puesto a Guayaquil en el lugar que le corresponde. Y que el periodista que investigó este caso tuvo que salir del país por amenaza de muerte. Así es, por supuesto. Entonces, yo no sé si vaya a continuar tratando de afectar a Guayaquil. Lo que ha hecho con el Parque Samanes es vergonzoso. Que además es pura lámpara, porque no lo puede hacer. O sea, el Parque Samanes es propiedad privada del municipio de Guayaquil, es una propiedad municipal. No puede afectar. Lo que puede hacer es controlar la parte que tiene que ver con los espacios verdes, con los espacios naturales. Se le puede corresponder al Ministerio de Ambiente, y está bien que lo haga, pero no puede tomarse el Parque Samanes. Pero lo que quiere justamente es, quiere demostrar su condición de macho. Yo voy allá, yo voy a meter ahí a la policía, yo voy a meter ahí a mis ministras, me mandó a la ministra. Como buen peleón, ¿no? Sí, como un muchachito malcriado, como se lo dijo ayer Luisa González, es un muchachito malcriado. Ese muchachito malcriado quiere crecer, es difícil crecer cuando ya no tienes las neuronas para hacerlo. Buscando broncas, buscando broncas ajenas, lo mismo ocurrió con gente que lo pone en su lugar. La semana pasada fue a Cuenca también a hacer lo mismo, al alcalde y al prefecto. Así es. O sea, ataca a todo el mundo. Yo no puedo entender cómo un presidente de la República que tiene que estar por encima de esas diferencias y que tiene que respaldar, porque eso le corresponde como jefe de Estado. No es solamente el presidente de la República, digamos, que maneja el sector, el poder ejecutivo, sino es el jefe de Estado. Al jefe de Estado le corresponde velar que todas las instituciones del Estado estén bien, que estén en armonía, que tengan recursos, no restarle los recursos a los que son de la Revolución Ciudadana, a los alcaldes que son de la Revolución Ciudadana, a quienes no les entrega sus aportaciones que le corresponde por ley desde el mes de noviembre, mientras a los que le son sumisos y le ponen las alfombras se las entrega, los va a visitar a la señora alcaldesa de Esmeralda, se pone a bailar con ella, a la prefecta de Esmeralda, perdón, cuando se pone a bailar con ella, cuando tiene 2 ríos muertos por la contaminación. Y es una cosa que también es importante aclarar, por eso yo creo que no va a Esmeralda, porque tiene miedo de contestar las cosas básicas. 1, ¿qué pasó con los sensores? Esos oleoductos tienen sensores que aprecian, que pueden ser capaces de detectar cuando hay problemas de sobrecargas. Y bloquear. Y bloquearla. 2, si acaso los sensores no funcionaban, pero debían funcionar, también hay válvulas de emergencia que tampoco funcionaron. 2 horas enteras de derrame de petróleo. ¿Cómo no hubo una reacción a tiempo? Yo no digo que alguien hizo mal, pero lo que sí hicieron mal, y sabemos que han hecho mal, es que no han dado mantenimiento, y eso puede ser la causa del problema. Todavía no lo sabemos porque la propia ministra se contradice cada día que habla, pero hay que saber cuáles son las causas del problema. Estoy convencido, es una hipótesis que tengo, que es el problema de falta de mantenimiento. Cuando hay falta de mantenimiento, entonces las cosas no funcionan. Como nos ha pasado con la energía y ahora nos ha pasado. Ojalá no tengamos otro desastre que lamentar y ya se vaya este gobierno y el 13 de abril ya tengamos otra vez una luz al final del túnel. Porque hay solamente 2 opciones, queridos amigos. O continuar con el desastre de ahora o tener un gobierno distinto. Cambiar al fin y comenzar a pensar que este Ecuador puede vivir en paz, con orden, con democracia y con progreso. Casi al final ya del debate, el presidente de la República dijo que no arriesguemos a este nuevo Ecuador. ¿Quién vive ese nuevo Ecuador? Lo viven su familia,
a la que les ha dado negocios, a las que no le cobran los impuestos, y lamentablemente los grupos de delincuencia organizada que han estado infiltrados en el gobierno, que lamentablemente también hay pequeños grupos infiltrados en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el sistema judicial. Esos son los que están viviendo bien, pero la población vive en la penuria, en la inseguridad, en el agobio permanente. Esta es la realidad que lamentablemente está viviendo nuestro país. Estamos seguros que lo podemos cambiar, pero para eso tenemos que ir con convicción el 13 de abril a las urnas. Y sin miedo, ojalá, ojalá el Tribunal Contencioso Electoral o la Corte Constitucional ya actúen, pues, y digan que no se puede prohibir llevar celulares a votar, que no le pueden a uno quitar el gusto de tomarle foto a su voto y de enseñarlo públicamente. Y esos cuentos de que... Este requerimiento lo hizo el presidente de la República. Lo hizo, pero es que el Consejo Nacional Electoral es la caja de resonancia. Alguien decía que incluso es la dirección de campaña del presidente Noboa. O sea, el presidente Noboa dice esta cosa y al día siguiente se la aprueban. Y estaban analizando... Dice, no me gusta Topic, y al día siguiente se fue. La semana pasada la escuché a la presidenta del CNE, que dice que están analizando la posibilidad de no multar a la gente que no pueda salir en las provincias donde están afectadas por el invierno. Que son las provincias de la costa. Esa es una medida desesperada. A los que nos han acusado de narcotraficantes, o sea, todos los que hemos votado por Luisa somos narcotraficantes o estamos cerca de ellos. Eso es lo que dice esta gente. Esa es una medida desesperada. Es una medida desesperada. Esa, o sea, decirle a la gente, no se preocupen, no vayan a votar. No vayan a votar, que no les van a cobrar multa. Pero por otro lado, a los que vayan a votar y tomen fotos, también les vamos a cobrar multa. Y no una multa de $100, sino de $32,000. O sea, y por otro lado, a esas personas, a las personas de la costa, a los que nos llaman narcotraficantes o amigos de los narcotraficantes y los delincuentes, nos ofrece que nos va a dar bonos por montones. O sea, ya 3 decretos presidenciales en los últimos 3 días diciendo que va a entregar bonos a los afectados en Esmeraldas, a los afectados por las inundaciones y a los que no tienen trabajo. A todo el mundo le va a dar bonos. Está como en la época de Bucarán, cuando, ¿se acuerdan? Cuando ya estaba prácticamente caído, dijo, doy marcha atrás con el aumento del precio del gas. O sea, ya en una desesperación que yo creo que ya no le va a dar tiempo a recuperarse, porque esta es la realidad. La realidad es que ya la gente, a una persona que miente y miente y miente con tanto descaro, ya ha dejado de creerle. Asambleísta, una de las preguntas que se hacen nuestros seguidores aquí es cómo se va a manejar el control electoral, ¿no? Justamente ahora con esto de que no se puede tomar la foto, de que el Consejo Nacional Electoral no es transparente, ¿cómo se preparan ustedes de cara, pues, a ese proceso? Con mucha gente que de manera militante va a estar. Logramos una muy buena presencia de compañeros nuestros en las elecciones anteriores. Casi el 100% de las juntas receptoras de voto tuvieron veedores nuestros, eso es muy importante decirlo. No solamente que estuvieron, sino que llevaron las copias de las actas, las tenemos registradas, nos ha permitido hacer una verificación de la información. Por eso, cuando pedimos que se abran algunas urnas, cuando notábamos esa diferencia, cada vez teníamos más votos. Sin embargo, el CNE, que es una caja de resonancia del presidente Noboa, no quiso abrir todas las que nosotros les pedimos. Igual, de todas maneras, mejoramos mucho nuestra votación, solamente con las pocas que nos permitieron abrir. Ahora tenemos que reforzar eso. Hay mucha más gente, hay muchas personas, trabajadores, gente de los sectores medios, universitarios, que nos han ofrecido ahora también incorporarse al equipo de control electoral. Yo creo que con ese ejército de militantes, de voluntarios que vamos a tener el día de las elecciones, vamos a poder estar en mejor observación del tema. Solamente un pedido, ojalá el CNE y la señora Tamayt lo puedan aceptar. Por favor, digan públicamente, abiertamente, a los miembros de las Fuerzas Armadas que no pueden impedir que los delegados de los partidos políticos estén cerca del conteo de votos.
Hay muchos militares, lamentablemente, yo creo que tienen esa consigna que se las manda desde los cargos más altos, de que no permitan que los delegados estén allí viendo el conteo de votos. Nuestros delegados no pueden contar los votos, eso tienen que ser los miembros de la Junta. Pero los delegados de los partidos tenemos que estar ahí, no afuera del aula, como muchas veces los militares les dicen que lo hagan. Y, insisto, yo creo que es porque les obligan a hacerlo. Los mandan afuera del aula para que desde la ventana vean cómo se hace el conteo de votos. Eso no pueden hacer. Tienen que estar allí al lado. Le corresponde estar a medio metro, máximo a 1 metro de distancia, viendo lo que las juntas receptoras cuentan, lo que la gente que está en las juntas receptoras cuenta. Yo le pido a la señora Atamait, ojalá haga algo democrático, algo que le corresponde hacer de todo lo que no ha hecho, pero que por lo menos diga públicamente que los veedores tienen derecho a estar allí, al lado de las juntas receptoras del voto, viendo el proceso de conteo de los votos y de elaboración de las actas, para que no intenten hacer ningún fraude desde el gobierno. Economista Ricardo Patiño, ya en la recta final de esta entrevista, el gobierno anunció la contratación de mercenarios para controlar el crimen organizado, la inseguridad que existe en este país. ¿Qué lectura darle a esto, economista Patiño, usted que fue ministro de Defensa? Es un agravio contra nuestras fuerzas del orden, contra las Fuerzas Armadas y contra la policía. Es decirles, ustedes no son capaces. Y es decirles también que el gobierno no les ha apoyado para que funcionen, porque no les da los recursos, porque no los prepara, porque no les da las comunicaciones, porque no les da los vehículos, porque les da chalecos de cartón. No les los prepara, no les da lo que necesitan para que funcionen adecuadamente, no depura, como debe depurarse también la fuerza pública, porque hay que depurarla, y no es que pide apoyo internacional, o sea, eso es importante decirlo. Él se llenó la boca unos días antes diciendo voy a pedir apoyo internacional, y los gobiernos de Estados Unidos, de Israel, de la Unión Europea, nos van a apoyar. Y de repente contrata a un mercenario, yo no sé si ya lo contrató, pero por lo menos lo anunció, y salió la foto con este señor, con un mercenario. ¿Qué son los mercenarios? Son grupos preparados paramilitarmente, o sea, no son militares, sino son personas que antes estuvieron en fuerzas militares y que son preparados para matar. O sea, son grupos preparados para ir a la guerra a matar a cambio de dinero. No representando a un Estado, no representando a una patria, no por una bandera, sino por billete. Esos son los mercenarios, así como los sicarios, nada más que los sicarios hacen una obra concreta, digamos una obra concreta, un crimen concreto determinado, van a matar a una persona. Los mercenarios van a matar masivamente, van a las guerras. Y este señor estaba contratando, yo creo que también se tendrá que dar marcha atrás porque ya fue tan avasallado por toda la ciudadanía que yo no creo que se le ocurra concretar eso en estos pocos días que le quedan antes de que cierre la campaña electoral y que el pueblo ecuatoriano vote por Luisa González. No creo que se le ocurra en estos días tratar de hacerlo. Yo creo que lo que siempre trata es de dar espectacularidad, dar información espectacular, gritar y decir voy a hacer esto, y después cuando se cae en cuenta de las torpezas que habla, entonces ya tiene que dar marcha atrás. Pero estaba contratando mercenarios para que vengan a matar en el Ecuador. Gente que por supuesto no conoce nada del país y a los que si llegaban iban a tener que avasallar a quien sea para justificar la contratación de ellos. No podemos seguir improvisando. Estas improvisaciones, como todas las que ha cometido en su periodo de gobierno, tienen que terminarse. El 13 de abril tienen que terminarse. Necesitamos un país seguro, necesitamos un país en paz, un país en orden, con salud, con educación, con futuro para nuestros jóvenes. Eso es lo que necesitamos. Vamos con mucha fe el 13 de abril a recuperar nuestro Ecuador. Usted que trabajó justamente en el Ministerio de Defensa, conoce las necesidades de las Fuerzas Armadas.
¿Se necesita mejorarlas? ¿Usted cree que ellos realmente se sienten contentos o satisfechos con el trabajo que están haciendo ahora de cara a que están en primera línea enfrentando el crimen organizado y la delincuencia? ¿Cómo mejorarlos a ellos? Mira, en primer lugar hay que mejorar en sus dotaciones, los recursos, las condiciones para que ellos trabajen, los niveles que tienen que ver con comunicación, con equipos de transporte. Mejorar también su capacitación para hacer el trabajo que tienen que hacer. Porque el ejército está preparado para otras cosas. Está preparado primero para defender las fronteras. Y eso es muy distinto de hacer un trabajo en la calle. Porque cuando estás en la calle estás trabajando con la ciudadanía. Por tanto, es muy importante la formación en derechos humanos. Es clave. Por supuesto que también lo que hacen en la calle es combatir la delincuencia, es tener un control de las armas. Ellos también están preparados para desastres, pero en la calle tienen que estar preparados para defender los derechos de la ciudadanía, para defender la paz de la ciudadanía. Y es necesario también prepararlos en ese sentido, porque no se trata de mandar a la calle en forma permanente a gente que no está preparada, que no está entrenada para hacer ese trabajo. Entonces, si los vas a mandar permanentemente a la calle, tienes que entrenarlos para hacer también eso. Y la formación de los militares, en principio, está para otra cosa, está para defender fronteras, para defender golpes militares, para defender invasiones, para combatir en las fronteras a las bandas delincuenciales. Pero en las ciudades, si vas a estar en las ciudades, tienes que tener otro tipo de entrenamiento y es importante tenerlo para nuestras Fuerzas Armadas. Para ellos, respeto, para ellos, consideración, para ellos, formación y un trabajo de acompañamiento adecuado con la Policía Nacional. Economista Ricardo Patiño, queremos agradecerle por su presencia aquí en Ecuador en directo de manera presencial. Muchas gracias, gracias a ustedes, un abrazo para la ciudadanía. Se fueron las expresiones del economista Ricardo Patiño, asambleísta electo por Guayas, haciendo un poco un análisis y una visión general de lo que fue el debate y también de la situación del país. Está bastante claro que las propuestas de la abogada Luisa González están sobre la mesa, son reales, que es lo importante, y que ha contrarrestado la desinformación, ha contrarrestado, como lo decíamos con el economista Patiño, esos cucos que han tratado de imponernos durante este tiempo, y que bueno, pues Jaime, el resto está en la ciudadanía. Depende de la ciudadanía y que sepa elegir el próximo 13 de abril, para que de una vez cambie este país, si queremos o el cambio o el continuismo. Pero yo creo que la gente se va a decidir por el cambio, porque no podemos seguir soportando lo que está viviendo este Ecuador. El nuevo Ecuador es solo para un grupo, nada más. No podemos caminar o seguir caminando sobre lagunas y charcos de sangre.